Para responder las preguntas, primero vamos a dar una breve definición sobre qué son los conceptos y ya en base a eso responder cuál es la relación. La primera pregunta nos cuestiona cuál es la relación entre el ecofeminismo y el derecho internacional. El derecho internacional puede ser definido como el conjunto de normas, principios y reglas que regulan las interacciones entre los sujetos del derecho internacional. El autor Fabio Farinella, de la lectura Sujetos del Derecho Internacional, una revisión a la luz de los derechos internacionales, nos brinda una división que nos ayuda a entender mejor los sujetos del derecho internacional. Arrancamos con los sujetos tradicionales del derecho internacional, donde encontraremos al Estado junto con todos sus atributos, que vendrían siendo la población, territorio, gobierno y su poder de soberanía. También encontramos las organizaciones internacionales y supranacionales y encontramos entes políticos semejantes al Estado. Vale. En segunda instancia encontramos a los entes sui generis, que abarcan la Orden de Malta, la Santa Sede del Vaticano, otras iglesias y comunidades civiles internacionales y finalmente los gobiernos en exilio. Ya para finalizar encontramos los tipos especiales de personalidad, donde encontramos a los pueblos no autónomos, es decir, minorías étnicas y pueblos originarios, los movimientos de liberación nacional, las comunidades beligerantes y finalmente la humanidad. Bueno, el derecho internacional tiene como objetivo promover la seguridad y la justicia entre naciones, asegurando los derechos humanos y estableciendo un orden jurídico global que busca garantizar la estabilidad y el desarrollo sostenible. Bueno, el derecho internacional es un campo en constante cambio y sus definiciones suelen variar según la perspectiva y el contexto desde el que se le mire. Esta afirmación se ve respaldada gracias al autor Francisco Rego en su trabajo titulado El Derecho Internacional entre el cambio y la disolución, en la cual él afirma que el derecho internacional se ha caracterizado por una constante transformación y variación en su contenido y sus alcances. Bueno, el autor también nos habla de una continuidad histórica y una adaptación. Las transformaciones de la sociedad internacional son muchas y son bastante complejas. Todas ellas pueden identificarse en una continuidad histórica que se remonta desde los inicios del derecho internacional. Bueno, las raíces del derecho internacional se remontan en la antigüedad con distintos tratados y acuerdos entre civilizaciones. Un claro ejemplo vendría siendo la Paz de Westfalia en el año 1648 y otros acuerdos que asentaron las bases del derecho internacional. También encontramos la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. La creación de esta organización marcó un punto de inflexión en el derecho internacional, estableciendo un marco institucional para la cooperación y resolución de conflictos entre estados. El derecho internacional también cuenta con algunos principios fundamentales. Algunos de ellos son la soberanía, la no intervención, la autodeterminación y la protección de los derechos humanos. Bueno, la lectura de la Sociedad Internacional de Lorena Oyarzún y Andreas Feldman asegura que aunque la sociedad internacional aporta un elemento de orden a la política internacional, esto no justifica actitudes de complacencia hacia la misma. Bueno, el orden que existe dentro de la sociedad moderna es precario e imperfecto. El haber demostrado que la sociedad internacional moderna aporta cierto grado de orden dentro de la política internacional no significa que no pueden haber otras estructuras que creen orden dentro de la política internacional de manera más efectiva. En el texto hacen una interesante cita desde la perspectiva de los grossianos, la cual dice:
Los estados no solo deben cumplir con las normas de prudencia o de convivencia, sino también con los imperativos de moralidad y del derecho. Sin embargo, lo que estos imperativos significan no es la disolución de la comunidad entre estados, ni su reemplazo por una comunidad universal de la humanidad. Lo que estos imperativos significan es la aceptación de la exigencia de una coexistencia y una cooperación entre dichos estados. Bueno, ahora pasaremos a definir el segundo concepto de la pregunta que vendría siendo el ecofeminismo. Para comprender el ecofeminismo, primero debemos comprender qué es el feminismo. El feminismo es un enfoque crítico que tiene un movimiento de nivel transnacional, el cual busca rechazar dicotomías y visibilizar otros géneros. También cuestiona las relaciones de poder y dominación patriarcal, analizando críticamente la intersección de género con otros factores como la clase, la raza y la sexualidad. Este se centra en la crítica hacia la permanencia de un único sujeto con voz y de la invisibilización del otro dentro del régimen represivo. También buscan desmontar los discursos que perpetúan la desigualdad. También rechazan la noción de que el género es una categoría universal y homogénea. Por lo tanto, no necesariamente todas las mujeres tienen los mismos intereses y opresiones en base al género. El ecofeminismo es una corriente de pensamiento que busca establecer una conexión entre la opresión de las mujeres y la degradación del medio ambiente. Esta perspectiva teórica y política sostiene que la dominación patriarcal sobre las mujeres y el medio ambiente están interconectadas y que la liberación de las mujeres y la protección del medio ambiente son objetivos inseparables. Bueno, entre los postulados más relevantes encontramos la promoción de una relación más sostenible entre el humano y el medio ambiente. También encontramos como sí, la promoción de una economía sostenible, la cual priorice y se preocupe por el bienestar de las comunidades y personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a los problemas ambientales. Bueno, a continuación mencionaré a tres feministas que se han especializado más en la corriente del ecofeminismo y han sido bastante renombradas en dicha corriente. Principalmente encontramos a Vandana Shiva, una mujer de India, una física, filósofa y activista que ha trabajado en la intersección entre el feminismo, la ecología y la justicia global. En segunda instancia encontramos a Maria Miles, de Alemania, una socióloga y activista que ha escrito extensamente sobre ecofeminismo, globalización y derechos de las mujeres. Y finalmente a Donna Haraway, de Estados Unidos, que es filósofa e historiadora de la ciencia. Esta mujer ha sido la que desarrolló el concepto del ecofeminismo. Según lo afirmado por Dina Shelton, en el texto La prohibición de la discriminación en el derecho internacional de los derechos humanos, un delegado del tercer comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas afirmó que la Organización de las Naciones Unidas se fundó principalmente para combatir la discriminación en el mundo. En efecto, los objetivos que dieron paso al trabajo de la ONU en materia de derechos humanos fue la inquietud de los redactores en el tema de igualdad y la no discriminación. En la lectura concuerdan con que la igualdad y la no discriminación son aspectos y pilares fundamentales en todo el movimiento que sea alrededor del mundo en pro de los derechos humanos.
El derecho internacional es una rama de las ciencias jurídicas que tiene básicamente como su objetivo evitar que se presenten conflictos de orden internacional, como su nombre lo dice, entre naciones. Básicamente, lo que pretende esta rama es que se establezcan acuerdos que deben ser respetados, usualmente verificados por organismos multilaterales, como bien pueden ser Naciones Unidas o demás. También esta rama del derecho, uno de sus principales objetivos es que se preserve la paz y la seguridad a nivel internacional, que haya un orden social establecido entre naciones, también que en caso tal de que haya una guerra entre países, se tengan unos mínimos estándares de combate, mantener a la población civil por fuera de este tipo de enfrentamientos. Derivado del derecho internacional, tenemos varios tratados internacionales, digamos en el contexto actual, que también, digamos, a la luz del derecho internacional, hay varios conflictos, por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia, entre Israel y Palestina, que en teoría deberían estar normados por el derecho internacional humanitario. En algunos casos estas naciones han violado dichos tratados, entonces el derecho internacional debería propender porque ese tipo de escenarios tengan la mejor solución posible en los términos que rigen las leyes para todos los miembros de la comunidad internacional. Buenas noches. El feminismo es una corriente de pensamiento, pero también es un movimiento social y político. Es cómo vemos el mundo y cómo nos paramos frente al mundo. Parte de entender que histórica y socialmente las mujeres han sido relegadas a roles de cuidado que impiden que estén en los espacios donde se toman decisiones, y asimismo que esto significa una vulneración de sus derechos, incluso el no reconocimiento de los derechos, y que no puedan ejercer un plan de vida y desarrollarlo como quisieran. Hay muchas corrientes de pensamiento, desde los más extremos hasta los más equitativos, por llamarlo de alguna manera, pero en general el feminismo busca o tiene como su bandera luchar por una igualdad real de derechos, por la capacidad de la mujer de decidir sobre su propia vida, sobre su cuerpo, sobre cómo quiere ejercerse e identificarse en el mundo, partiendo de unas características diferenciales de cómo se entiende socialmente que es una mujer y cómo pretende que ella sea entendida, pero también entendiendo, valga la redundancia, que no todas las mujeres estamos en el mismo momento y lugar, que hay condiciones diferenciales que hacen que sea un poco más complejo el reconocimiento del ejercicio de los derechos, tales como el pertenecer a una etnia o una raza particular, el tener una condición de discapacidad, o incluso una condición económica y social diferente. Ahora, respecto al ecofeminismo, si he escuchado, es una corriente que integra las posturas feministas y ecologistas. También hay como diferentes formas de entenderlo, pero lo básico es que parte de que el sistema actual, basado en el patriarcalismo y en la dominación, ha hecho que entendamos que somos superiores al mundo y a la naturaleza y por ende podemos sobreexplotarla, y así hemos venido degradando el medio ambiente. Esto ha conllevado a todos los problemas de deforestación, al cambio climático que hemos visto sus consecuencias hoy en día. Busca redefinir esa relación que tenemos con el medio ambiente basados en el respeto, buscando formas sostenibles y sustentables de relacionarnos, pero también busca una redistribución de los bienes naturales, partiendo que estos han estado históricamente en cabeza de los hombres y las mujeres han estado relegadas a roles que no les permiten tener propiedad sobre los bienes, haciendo que también las decisiones de poder al respecto estén en cabeza de los hombres y no de las mujeres. La relación entre el derecho internacional y el ecofeminismo radica en materia de derechos humanos, ya que ambos buscan protegerlos y también son conscientes de que
las comunidades indígenas y locales deben ser protegidas frente al cambio ambiental, haciendo un especial énfasis en las comunidades indígenas, que suelen ser los que se ven mayormente afectados frente a estos cambios. Esto se evidencia en el instrumento internacional de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 2007. Esto se menciona en la lectura Sujetos del Derecho Internacional, una revisión a la luz de los derechos humanos, de Fabio Farinella. La justicia ambiental y la transición ecológica necesitan de una perspectiva de género y también un especial énfasis en las comunidades propensas a sufrir frente al daño ambiental. También el derecho internacional busca reconocer y proteger los derechos de las comunidades locales. Ambos, a su manera, en especial el ecofeminismo, buscan generar conciencia sobre la importancia del medio ambiente para garantizar la supervivencia y la biodiversidad. Esto está muy ligado a lo que conocemos como justicia ambiental, el cual reconoce que todos los seres humanos tenemos derecho a gozar libremente de un medio ambiente sano. Sin embargo, es bien sabido que en toda especie de conflictos, tanto económicos, políticos, sociales, ambientales, se invisibilizan las perspectivas de las minorías y grupos vulnerables, escuchando una única versión del hombre anglosajón, lo cual pues imposibilita el buscar soluciones amigables con dichas comunidades que no las afecten más de lo que ya las afectan. Bueno, para el segundo punto me corresponde debatir y hablar sobre la relación entre el derecho ambiental local e internacional y los derechos colectivos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el derecho ambiental a nivel local. El derecho ambiental local puede ser definido como las normas y regulaciones que existen dentro de un territorio específico. Esto con el fin de mantener la calidad del aire, el agua, preservar biodiversidad y mitigar el impacto del ser humano en el medio ambiente. La conservación de los recursos naturales y la participación ciudadana son pilares fundamentales para garantizar un ambiente sano y una toma efectiva de decisiones sostenibles que van a ayudar a la comunidad local. Bueno, en el texto, el derecho a un medio ambiente sano, su reconocimiento en el constitucionalismo comparado y en el derecho internacional, por Bernet y Jaira, nos habla sobre la Declaración de Estocolmo. En la Declaración de Estocolmo, el derecho al medio ambiente se fue generalizando de manera progresiva. Sin embargo, habían estados que se mostraban reacios a exigir normas y a aplicar las cláusulas ambientales en sus respectivas constituciones. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre el derecho ambiental internacional. Bueno, gracias a la información brindada en el texto Refugiados ambientales, el nuevo desafío del derecho internacional del medio ambiente, redactada por Susana Borràs, en los últimos años los desastres ambientales han generado más refugiados de los que han generado los conflictos armados internos. Aunque las cifras varían enormemente, se estima que aproximadamente 25 millones de personas han tenido que evacuar sus hogares debido a problemáticas ambientales, como lo son la desertificación, lluvias intensas, accidentes industriales y demás. En base a la misma lectura, nos menciona que la Declaración de las Naciones Unidas de Estocolmo en 1972 también establece como principio número 1 que las personas tienen el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida satisfactorias en un medio ambiente cuya calidad le permita vivir con dignidad. En esta misma declaración también se manifiesta que se debe mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y las generaciones futuras.
Bueno, también en la lectura, el derecho a un medio ambiente sano, su reconocimiento en el constitucionalismo comparado y en el derecho internacional de Bernet y Yaira se señala la relación que existe entre el derecho internacional público y el derecho constitucional interno, que son vitales y manejan mucho sobre la configuración de los derechos humanos. Bueno, la preocupación por el cuidado del medio ambiente surge primero a nivel internacional debido al desarrollo tecnológico que se estaba presentando en todos los estados, que ya empezaban a acarrear consecuencias y peligros para el ser humano. Bueno, ahora pasaremos a hablar un poco acerca de los derechos colectivos. Los derechos colectivos no se despliegan únicamente de manera individual, sino como su nombre lo indica, se despliegan de manera colectiva y requieren de una intervención por parte del Estado. Los derechos colectivos son aquellos derechos que pertenecen a un colectivo o grupo de personas. Estos derechos buscan salvaguardar las necesidades e intereses comunes de estos grupos. Su importancia radica en la promoción de la justicia social, la diversidad cultural, respetando la pluralidad y la participación ciudadana. Bueno, algunos tipos de derechos colectivos son los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las comunidades afrodescendientes, los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores, personas con discapacidades, los derechos de las personas LGTBIQ+, y los derechos de los migrantes y refugiados. Bueno, un claro ejemplo vendría siendo mencionado en la lectura Sujetos del Derecho Internacional, una revisión a la luz de los derechos humanos, donde se nos habla del derecho de la autodeterminación, donde se nos menciona que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación, donde determinan libremente su condición política y persiguen libremente también su desarrollo económico, cultural y social. El derecho a la libre determinación es reconocido a nivel internacional y representa uno de los principios esenciales del derecho internacional contemporáneo, sin mencionar que es base del proceso de descolonización. El derecho ambiental internacional y local buscan proteger los derechos colectivos de las comunidades locales. Y los derechos colectivos buscan asegurar un entorno saludable y sostenible fundado en el marco del derecho. En resumen, los tres buscan promover la participación ciudadana en la toma de decisiones de índole ambiental. También podemos hallar una relación entre estos tres conceptos respecto a lo que vendría siendo la gobernanza multinivel, donde se busca dar visibilidad y solución a diferentes problemas complejos que involucran múltiples actores. La gobernanza multinivel propone un trabajo junto con todos los niveles de gobierno para así proteger los derechos humanos. Este tema se encuentra en la lectura de Luchas locales, cortes internacionales, una exploración de la protección multinivel de los derechos humanos en América Latina. Bueno, en el tercer punto encontramos la pregunta de cómo desde el derecho internacional se podría potencializar los resultados de la COP16. El derecho internacional ambiental establece una cooperación internacional en pro de proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. Esto con la finalidad de proteger las generaciones presentes y las futuras. En el trabajo de Bernet y Yaira, el derecho a un medio ambiental sano, su reconocimiento en el constitucionalismo comparado y en el derecho internacional, el derecho ambiental internacional ha empezado a tener una tendencia por mostrar el medio ambiente como objeto de derecho humano. La Declaración de Río sugiere dotar al derecho de un contenido procedimental, promoviendo así la participación ciudadana, el acceso a la información y justicia. En temas de derecho internacional ambiental encontramos varias herramientas como lo vendrían siendo la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, la Convención sobre la diversidad biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y finalmente pues el Acuerdo de París, entre otros.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco más acerca de la COP16. La COP16 es la conferencia de las partes número 16, como su nombre lo indica, que reúne líderes de todas partes del mundo con la finalidad de hablar sobre temas de biodiversidad y pues el cuidado del medio ambiente, con la finalidad de tomar decisiones relevantes frente a este tema. La COP de 2024 Colombia fue la anfitrión en Cali. La COP16 también incluyó la participación de líderes indígenas, comunidades locales y organizaciones internacionales, quienes compartieron sus experiencias respecto a lo que concierne a cuidado ambiental y la conservación de la biodiversidad. Bueno, la COP de este año se llevó a cabo en Colombia, en Cali, el 21 de octubre al 1 de noviembre. La COP16 fue todo un éxito para Colombia y en general para la comunidad internacional. Algunas de las conclusiones de este evento internacional fueron la necesidad de trabajar juntos para proteger la biodiversidad y promover el desarrollo sostenible, la importancia de reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la conservación de la biodiversidad, la urgencia de tomar medidas para proteger la biodiversidad y promover el desarrollo sostenible en la próxima década, entre otras. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional por reducir el daño ambiental, es claro que estos esfuerzos aún no son suficientes. Los mecanismos de supervisión de los consensos internacionales han sido objeto de debate respecto a lo que muchas personas afirman que el monitoreo sobre si el Estado cumple o no dichos consensos es bastante débil. También han mencionado sobre la falta de apoyo financiero para que se logren las metas establecidas en este tipo de reuniones internacionales. Y la falta de coordinación en los acuerdos. ¿Cómo el derecho internacional podría fortalecer los resultados de la COP16? Entonces, tenemos como el fortalecimiento de los acuerdos internacionales, lo cual podría incluir la creación de marcos legales y regulatorios internacionales y nacionales. El establecimiento de estándares y normas de cuidado ambiental, para así como crear indicadores y metas para medir el progreso de un Estado frente a lo que se acordó inicialmente. Incluir mecanismos de participación de las comunidades indígenas, casi como lo propuso el Acuerdo de Escazú, que busca consultar primero con las comunidades indígenas sobre las medidas que se piensan tomar. La mayor promoción de la cooperación internacional para así generar mecanismos de cooperación y tener una asistencia técnica entre estados. Y crear mecanismos de cumplimiento que supervisen que los estados realmente cumplan con las metas y acuerdos. Y imponer así sanciones a los estados que realmente no lo cumplan. El volver estos acuerdos algo vinculante para el Estado, siento que sería un gran incentivo para que realmente se cumplieran y se preservara el medio ambiente. Bueno, y ya para finalizar, puedo hablar un poco sobre la importancia de las cortes y las jurisdicciones internacionales. La corte se refiere a un lugar, a un espacio cerrado donde se reúnen personas a las cuales se les ha otorgado el poder de tomar decisiones políticas, jurídicas de un Estado. Las cortes internacionales son órganos judiciales que aplican el derecho internacional. En la lectura, el contexto, las técnicas y las consecuencias de la interpretación de la Convención Americana de los Derechos Humanos de Lawrence Bourgeois se nos mencionan a la Corte Internacional de Justicia, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana de los Derechos Humanos y del Pueblo. La Corte Internacional de Justicia es el órgano principal de la Organización de las Naciones Unidas. A esta corte ninguna persona individual, física o jurídica puede recurrir. Únicamente pueden recurrir los estados, que son los únicos que pueden ser parte de los temas contenciosos que se plantean en esta corte. La importancia de las cortes internacionales y de las
jurisdicciones internacionales radica en la resolución de disputas entre estados y entidades internacionales, el establecer estándares y normas para la protección de derechos humanos y la justicia, la promoción de la cooperación y la paz entre estados y finalmente pues el fortalecer el derecho y la gobernanza global, entre muchos otros puntos por los cuales son relevantes. Gracias.